En un rincón dorado del cine de antaño, donde las luces de los estudios se mezclaban con el perfume del misterio y los aplausos de un público entregado, brilló con intensidad el nombre de Jorge Mistral. Un actor que no solo conquistó las pantallas con su presencia imponente y mirada profunda, sino que además dejó huella en los corazones de quienes lo rodeaban. Su vida, marcada por los éxitos fílmicos, también fue envuelta en una aura de romances puros, dulces e intensos, y sobre todo, en rumores que hasta hoy siguen generando preguntas sin respuesta. ¿Existió realmente algo entre Jorge Mistral y la mítica Dolores del Río? ¿Fue solo una amistad respetuosa entre dos figuras icónicas o hubo detrás de esa cercanía algo más dulce, algo más placentero, que los unió en secreto? En este video te contaremos lo que pocas veces se ha dicho, lo que los libros callan, lo que las miradas cómplices dejaron entrever, pero jamás se confirmó del todo. Prepárate para adentrarte en los pasillos ocultos del corazón de Jorge Mistral, para descubrir no solo sus amores públicos, sino aquellos susurros de pasión que podrían haber sido, y tal vez lo fueron. Jorge Mistral no necesitaba pronunciar muchas palabras para capturar la atención. Su sola presencia llenaba la pantalla con una mezcla perfecta de virilidad, melancolía y magnetismo. Nacido como Modesto Llosas Russell, su transformación en Jorge Mistral fue mucho más que un cambio de nombre, fue el nacimiento de una leyenda. Desde sus primeras películas en España hasta su consagración en el cine mexicano, Mistral supo cultivar un estilo inconfundible, que lo convirtió en uno de los galanes más deseados de su tiempo. Pero no era solo un actor. Había en él una sensibilidad escondida, una herida constante que lo hacía cercano, humano, frágil. Esa combinación, fortaleza exterior y dolor interior, generaba una atracción casi hipnótica. Las mujeres lo amaban, sí, pero también lo admiraban, lo escuchaban, lo protegían. Y es en ese terreno donde nacen los romances puros, esos que no siempre se basan en lo carnal, sino en una conexión de almas que trasciende los límites impuestos por la fama, el tiempo o la sociedad. En su juventud, Jorge Mistral fue reservado en lo sentimental. Aunque no le faltaron admiradoras, siempre mantuvo sus relaciones lejos de los flashes y los titulares. Se decía que tenía un espíritu romántico, casi nostálgico, como si en cada mujer buscara una imagen idealizada, una musa que lo inspirara más allá de lo físico. Varios testimonios de la época indican que Jorge solía escribir cartas de amor con una pluma delicada, cargadas de emoción, como si su alma necesitara vaciarse a través de las palabras. Una de sus primeras grandes compañeras fue la actriz María Luisa Hidalgo, con quien compartió escenarios y confidencias. Aunque nunca se confirmó una relación amorosa entre ambos, muchos notaban una cercanía evidente, miradas que hablaban más que los diálogos del guión. Ella, elegante y de una belleza serena, parecía ser el tipo de mujer que Jorge admiraba, culta, discreta, con una luz propia que no necesitaba escándalos para brillar. Y es entonces cuando aparece en escena el nombre que marcaría un antes y un después en la vida de Mistral, Dolores del Río. Ella era, sin lugar a dudas, una leyenda viviente. La primera gran diva mexicana en triunfar en Hollywood, una mujer de mirada hipnótica, figura etérea y una voz que acariciaba. Para Jorge Mistral, trabajar a su lado fue un sueño cumplido. Pero pronto ese sueño comenzó a tornarse más íntimo, más dulce, más inquietante. Ambos coincidieron en una época en la que el cine mexicano vivía su apogeo. La química entre ellos, tanto dentro como fuera de las cámaras, era evidente. Las escenas que compartían parecían cargadas de una tensión sutil, de un afecto disfrazado de profesionalismo. Los fotógrafos captaban momentos donde las miradas de Jorge hacia Dolores eran más que admiración, eran silencios enamorados, respeto teñido de deseo. Aquí es donde comienzan los rumores. Algunos allegados aseguraban que Jorge Mistral estaba profundamente enamorado de Dolores del Río. Pero ella, mayor que él, con una carrera consolidada y una reputación que cuidaba con recelo, no dio nunca señales públicas de corresponder a ese sentimiento. Y sin embargo, los que estaban cerca decían otra cosa. Hay quienes afirman haberlos visto compartir largas caminatas por los jardines de los estudios Churubusco, donde ambos filmaban. Conversaciones íntimas, risas suaves, silencios cómodos. Incluso se llegó a rumorar que Jorge le escribió varios poemas que nunca salieron a la luz, poemas donde hablaba de una diosa inalcanzable, de una estrella que no baja del cielo, pero que ilumina desde cerca. ¿Qué hubo realmente entre ellos? ¿Fue solo una admiración mutua, una amistad entre artistas sensibles, o un romance callado, vivido entre susurros, donde lo dulce y lo placentero se escondía detrás de miradas furtivas? La relación entre Dolores del Río y Jorge Mistral nunca fue escandalosa. Nunca hubo titulares incendiarios ni declaraciones explosivas. Y precisamente por eso, muchos creen que sí existió algo.
Porque en una época donde los romances falsos eran moneda corriente para promocionar películas, la falta de publicidad en torno a ellos podría indicar la presencia de una verdad demasiado valiosa como para ser expuesta. Algunos miembros del equipo técnico de ciertas películas relataron que, durante los descansos de rodaje, Dolores solía buscar a Jorge. No hablaban demasiado, se sentaban en silencio, uno al lado del otro. Pero ese silencio no era vacío, sino lleno de significados. Como si bastara con estar cerca para sentirse comprendidos, como si se hubieran encontrado después de muchas vidas. Lo que diferencia a los amores puros de los pasionales es precisamente eso, la ausencia de ruido. No hacen falta promesas ni juramentos eternos. Basta con la compañía, con el respeto, con los pequeños gestos que dicen más que 1000 palabras. Y eso es lo que muchos aseguran que existió entre Jorge y Dolores. Una relación profunda, basada en la ternura, en la admiración, en el cuidado mutuo. Se dice que Jorge, en varias entrevistas privadas, hablaba de una mujer que fue demasiado perfecta para estar con él. Nunca dijo su nombre, pero quienes lo conocían sabían a quién se refería. Dolores del Río fue, quizás, su amor platónico, su musa inalcanzable, su estrella particular. Y aunque no se casaron ni vivieron juntos, hay quienes aseguran que en el corazón de Jorge, ella ocupó un lugar irreemplazable hasta el final de sus días. Por supuesto, Jorge Mistral tuvo otras relaciones. Se casó, tuvo romances con actrices, vivió momentos intensos y también dolorosos. Pero ninguno de esos vínculos pareció tener la profundidad emocional que algunos observaban cuando hablaba, o más bien callaba, sobre Dolores. La diferencia entre un amor vivido y un amor soñado es que el segundo permanece intacto, eterno, como una herida dulce que nunca cierra del todo. Incluso en sus últimos años, cuando ya la fama comenzaba a desvanecerse y la soledad se hacía más presente, Jorge hablaba poco del pasado. Pero cuando se mencionaba el nombre de Dolores del Río, sus ojos se llenaban de un brillo particular, una nostalgia suave que no se podía fingir. La pregunta sigue abierta: ¿existió realmente un romance puro entre Jorge Mistral y Dolores del Río? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Tal vez fue una historia de amor vivida en silencio, como un poema sin publicar, como una canción que solo ellos podían escuchar. Pero lo que sí sabemos es que entre ellos hubo algo real, algo profundo. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier historia confirmada. Porque los amores puros no necesitan pruebas. Viven en los gestos, en los recuerdos, en lo que otros vieron sin entender. Y en el caso de Jorge y Dolores, lo que hubo fue más dulce y placentero de lo que el mundo jamás imaginó. Continúa viendo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías y dale like. Porque esta historia recién comienza, y aún quedan muchas revelaciones por descubrir sobre el hombre detrás del galán, y la mujer que quizás fue su más grande amor. En el mundo del cine, donde las luces ciegan y los aplausos se confunden con la soledad del alma, hay historias que se escriben en voz baja. Historias que no buscan titulares ni se alimentan de escándalos, sino que laten en la intimidad, entre miradas y silencios. Una de esas historias, la más hermosa, quizás la más trágica, es la que unió a Jorge Mistral y Dolores del Río. No con cadenas visibles ni promesas públicas, sino con la fuerza invisible de dos almas sensibles que se encontraron en el momento justo, aunque no en el tiempo correcto. El romance entre ellos, si existió, fue un secreto bien guardado, casi sagrado. Pero los gestos hablan, los ojos no mienten. Y quienes estuvieron cerca, quienes respiraron el mismo aire en los sets de filmación, supieron que entre ellos algo se tejía. Algo dulce, algo placentero, algo que todavía hoy, décadas después, se recuerda con la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue, o tal vez sí, en la forma más pura que puede tener el amor. Jorge Mistral ya era un actor consolidado cuando coincidió con Dolores del Río. Él, galán de mirada intensa, traía la fuerza de la juventud y una ambición inquebrantable. Ella, ícono del cine mexicano e internacional, representaba la elegancia, la clase y una madurez que no solo se notaba en su figura, sino en cada palabra que decía, en cada pausa que hacía al hablar. El primer encuentro no fue casual. Fue en un evento organizado por una importante casa productora en la capital mexicana. Mistral, siempre puntual, llegó solo, vestido con un traje sobrio, pero impecable. Dolores, rodeada de sus admiradores, llevaba un vestido negro de seda que acariciaba el aire con cada paso. Al verla, Jorge se quedó quieto por unos segundos. No era por timidez, era reverencia, como si hubiese visto a una de esas diosas de la mitología que él tanto admiraba en los libros que solía leer en privado. Cuando finalmente fueron presentados, Jorge tomó su mano con delicadeza. «Es un honor conocerla, señora del Río», dijo con una voz suave pero firme. Ella sonrió. «El honor es mío, Jorge».
He seguido su trabajo. Usted tiene una presencia que no se ve todos los días. Desde ese momento, algo quedó suspendido entre ellos. No una tensión, sino una sintonía. Como si se hubieran reencontrado después de muchas vidas. Como si ambos reconocieran en el otro una herida similar, el arte como refugio y el amor como posibilidad siempre aplazada. El destino quiso que trabajaran juntos poco tiempo después. El ambiente de rodaje se volvió diferente cuando estaban en el mismo espacio. Había una calma, una armonía que muchos notaron. Jorge se comportaba con una cortesía casi antigua. Le ofrecía su asiento a Dolores, le alcanzaba el guión si lo dejaba olvidado, y a veces, simplemente la observaba mientras ensayaba. Pero no con deseo carnal. Era admiración pura, como quien contempla una obra de arte sin atreverse a tocarla. Dolores, por su parte, parecía disfrutar de esa atención. No de forma egocéntrica, sino agradecida. Había en Jorge algo que le recordaba a los hombres de su juventud. Caballerosos, sensibles, con esa mezcla de fuerza y ternura que tan escasa se volvía con el paso del tiempo, y aunque nunca lo dijo, algunas compañeras de camerino notaron que ella se arreglaba más cuando sabía que Jorge estaría en el set. Que se maquillaba con más detalle. Que buscaba discretamente su mirada cuando entraba al estudio. Una noche, después de terminar una jornada de rodaje especialmente agotadora, Jorge le ofreció a Dolores llevarla en su coche. Ella aceptó. En lugar de ir directamente a casa, tomaron un desvío y terminaron en un pequeño café en Coyoacán, lejos de los ojos indiscretos de la prensa. Allí, entre tazas de café y risas suaves, hablaron por primera vez de cosas verdaderas. De sus miedos, de sus sueños rotos, de la soledad que a veces se cuela por las rendijas del éxito. Jorge le confesó que tenía pesadillas recurrentes con el olvido. Dolores le respondió que el olvido era parte de la eternidad, pero que uno debía aprender a vivir para uno mismo, no para la memoria de los demás. Eres más joven que yo, le dijo ella en un momento. Podrías tener a cualquier mujer. No me interesan cualquiera, respondió él. Me interesan las que tienen alma. Y hay muy pocas. Ese café no fue el único. Tuvieron varios encuentros más, siempre lejos del ruido, siempre en la penumbra amable de lugares pequeños. Compartían poesía, música, recuerdos. Nunca fueron vistos en actitudes comprometedoras. Nunca hubo escándalo, pero para quienes los conocían de cerca, el vínculo era evidente. Aquí es donde los testimonios se dividen. Algunos insisten en que sí, que hubo un amor callado, puro, sin necesidad de etiquetas ni escándalos. Otros afirman que fue solo una amistad profunda, basada en el respeto y la admiración mutua. Pero entonces surgen detalles que avivan las sospechas. Se dice que Jorge Mistral guardaba una carta manuscrita de Dolores entre sus objetos personales, y que en ella le agradecía, por enseñarle que aún quedaban hombres con alma entre las sombras del espectáculo. Nadie ha mostrado públicamente esa carta, pero la leyenda persiste. También se cuenta que en su camerino, Jorge tenía una fotografía de Dolores en blanco y negro, enmarcada con madera de cedro, acompañada por una pequeña nota que decía, para el único que me vio sin máscara. El tiempo, sin embargo, siguió su curso. Dolores del Río continuó su vida, con sus compromisos, su carrera, sus convicciones. Jorge también, aunque se casó más adelante, algunos dicen que nunca volvió a amar como cuando estuvo cerca de Dolores. Que ninguna mujer lo conmovió de la misma forma. Que incluso sus papeles más intensos parecían estar marcados por esa herida silenciosa, por esa nostalgia que solo quienes han amado en secreto conocen. Los años pasaron, y con ellos, las oportunidades de volver a compartir proyectos. Sin embargo, en una ocasión, durante una ceremonia de premiación, volvieron a encontrarse. Ya mayores, ya con otras arrugas, pero con la misma mirada encendida. Se saludaron con un abrazo breve, pero los ojos hablaron. Uno de los asistentes los escuchó decir: nos hubiéramos arrepentido, tal vez, pero también nos hubiéramos quemado. Y eso fue todo, una línea como salida de un guión. Pero quizás fue la verdad más grande que se dijeron. El legado del amor puro, cuando el romance no necesita escándalo. Hoy, tantos años después, el misterio sigue. Fueron amantes, se besaron alguna vez, compartieron una noche, aunque sea una sola, lejos del mundo. Tal vez sí, tal vez no, pero lo que importa no es eso. Lo que importa es que entre Jorge Mistral y Dolores del Río hubo algo real. Algo que sobrevivió al tiempo, al silencio, al olvido. Algo tan puro que ni siquiera necesitó confirmarse. Porque hay romances que no se consumen, y por eso mismo, duran para siempre. ¿Y tú, crees que entre Jorge Mistral y Dolores del Río hubo algo más que amistad? Continúa viendo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías y dale like.